Mi nombre es Belén Fernández Isart, soy terapeuta de Donde el Corazón Te Lleve. Y antes de empezar, daros las gracias por vuestro interés, por vuestra curiosidad, por vuestro apoyo y porque al fin y al cabo sois vosotros, con vuestra presencia aquí y ahora, los que estáis haciendo esto posible. Bueno, posiblemente todos los que estamos aquí, y más viniendo de este entorno, somos conscientes de lo importante que son los alimentos para estar sanos y saludables. Dicen de hecho que somos lo que comemos y esto es así, pero son muchos más los factores que tienen que ver con nuestra salud. De hecho, si nos vamos a la definición que la propia Organización Mundial de la Salud ofrece, vemos que habla no solo de factores físicos, sino además también factores mentales e incluso factores sociales. Esto es curioso porque, sin embargo, estamos acostumbrados a un modelo de salud que está casi exclusivamente enfocado en la parte física. Quiero decir, cuando enfermamos vamos al médico y prácticamente todas las pruebas que nos van a pedir, bien sea un análisis de sangre, un análisis de orina o un TAC, una radiografía, van a servir para medir parámetros como nuestro nivel de azúcar, como los glóbulos rojos, o ver el interior de nuestros órganos o nuestros huesos. En función de eso se elabora un diagnóstico y en base a ese diagnóstico se prescribe un tratamiento que va a ser a base de fármacos por lo general que van a actuar a nivel bioquímico. Bueno, esto está bien que sea así, es lógico. Indudablemente la medicina salva vidas. Hay tratamientos de medicina alopática que son imprescindibles e insustituibles y, por supuesto, bueno, ha contribuido a alargar la esperanza de vida, a disminuir el índice de mortalidad infantil, aunque también tiene sus limitaciones. Y tiene sus limitaciones básicamente porque somos algo más que partículas, moléculas, células, órganos, tejidos, sistemas. Somos también pensamientos, somos también emociones, sentimientos, creencias, energía. Y todos estos factores que, aunque es verdad que han sido dejados al margen por la ciencia, por el hecho de ser invisibles, intangibles, aunque vamos a ver que gracias a las nuevas tecnologías esto es una realidad que está cambiando. Todos estos factores es verdad que bueno, no encajan ni en fórmulas ni en estudios estadísticos, no se pueden medir. Sin embargo, son tan importantes, si no más, que los factores físicos, no solo porque forman parte de lo que somos, sino porque están implícitos también en el proceso de la enfermedad. Estamos acostumbrados a identificar la enfermedad con el síntoma. Nos ponemos malos cuando nos duele, cuando nos sube la fiebre o cuando se nos inflama algo. Sin embargo, la enfermedad es un proceso que atraviesa diferentes etapas, algunas de las cuales nos pasan desapercibidas. El aplicar una perspectiva más amplia que trate no solo la parte física, sino también la parte energética, la parte material, nos va a permitir, por un lado, dar con la raíz, dar con la causa y trabajar sobre la causa de la enfermedad. Nos va a permitir también optimizar tratamientos y, sobre todo, va a marcar la diferencia entre curar un síntoma y sanar una enfermedad. Y os pongo un ejemplo. Imaginaros una persona que tiene un conflicto en su trabajo porque su jefe no le reconoce su esfuerzo. Bueno, esto si es un problema puntual no pasa nada, pero si la situación se alarga demasiado tiempo, si además te llevas el problema a casa, afecta a tus horas de sueño, afecta a tu apetito y afecta a cómo te relacionas con tu entorno, es probable que al cabo de un tiempo ese conflicto se termine somatizando. Y a la hora de somatizar,
Bueno, no hay reglas matemáticas, ¿no? Cada cual somatiza en función de cómo lo siente. Habrá una persona que lo sienta como una pérdida de territorio y entonces tenga un problema de hipertensión, y habrá otra persona que lo sienta o que lo viva como una desvalorización porque no se puede además comunicar con su jefe porque tiene miedo a que le echen, y entonces a lo mejor empieza a tener un problema de cervicales. Bueno, pues es muy posible que si va al médico le recete un antiinflamatorio o un analgésico y le funcione muy bien y le quite efectivamente ese dolor. Pero si al día siguiente tiene que volver a trabajo y enfrentarse a esa situación sin haberla resuelto, es muy probable que ese síntoma vuelva a reaparecer al cabo de un tiempo, o que lo somatice de otra forma y aparezca en forma de otro síntoma. Bueno, de alguna forma es la diferencia, como comentaba, entre curar un síntoma y sanar una enfermedad. Desde esta perspectiva más amplia, y entended que esto es un esquema, podríamos entender que la realidad está estructurada en tres planos. Por un lado estaría el plano de lo material, el plano de lo físico, todo lo que percibimos a través de los sentidos, todo lo que está formado en última instancia por átomos. Aquí es donde trabaja la medicina alopática, ¿vale? Por otro lado estaría el plano de la energía. Bueno, la energía, pues Einstein lo tuvo muy claro en su famosa fórmula, la de E es igual a m por c al cuadrado. La energía es lo mismo que la materia, lo único que cambia es la frecuencia de vibración, ¿vale? Bueno, la fórmula es energía igual a materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, en el ser humano el plano de materia, el plano físico correspondería al cuerpo. El plano de la energía correspondería a su campo energético, que va a ser directamente el reflejo, básicamente, de sus pensamientos y de sus emociones. En cuanto al plano de la información, es el más complicado quizá de entender porque es el más abstracto, pero si os digo que en el ser humano corresponde a la conciencia, al espíritu, al alma, cada uno según su sistema de creencias, probablemente os resulte más familiar. Es importante entender que estos tres planos no son compartimentos estancos, que están mezclados como en un cóctel, que están fusionados, que están interaccionando continuamente. Y de hecho, bueno, la materia está obedeciendo a la energía y la energía está obedeciendo a la información. Podría compararse de alguna forma con lo que ocurre con un imán, en el sentido de que el imán está generando un campo magnético, aunque no lo veamos, que tiene la propiedad de cambiar el espacio que hay a su alrededor. Y aunque no lo veamos, seguro que lo hemos experimentado en algún momento cuando hemos acercado una limadura de hierro a un campo magnético. Bueno, pues la limadura de hierro sería la parte material y la parte física de ese esquema. El campo magnético sería la parte energética. Y el imán, aunque es un objeto, no, pero la información de lo que es el imán, de los componentes del imán, de la potencia del imán y de las propiedades que tiene el imán, es lo que correspondería al campo de la información. Bueno, yo en el título de la charla hablaba de creencias, emociones y energía. Sin embargo, a la hora de explicarlo le doy la vuelta, empiezo a hablar por la energía, porque bueno, es la parte más cercana a la materia, ¿no? El tema de la energía es un poco controvertido, todavía nos suena mucho a algo esotérico. Tiene su razón de ser. Bueno, la medicina tradicional china y la medicina ayurvédica llevan miles de años trabajando con la energía, aplicándola al campo de la salud, mientras que aquí en Occidente no lo hemos entendido. Sin embargo, aquí mismo en Occidente
hay una línea de investigación en torno a todo este tema de la energía. Es verdad que ha sido muy minoritario, es verdad que ha trascendido muy poco, pero sin embargo, bueno, hay científicos, y estos son unos poquitos, realmente hay unos cuantos más, que algunos de ellos incluso tienen el premio Nobel, como es el caso de Albert Szent-Györgyi o Herbert Frohlich. Gracias al trabajo de todos estos científicos, sabemos que la energía es parte de nuestra naturaleza, que somos energía, que la energía es el lenguaje que hablan nuestras células. De hecho, hay una definición muy bonita que leí el otro día que decía que la energía es esa parte de nosotros que conecta nuestra esencia con el entorno. Bueno, pues Albert Szent-Györgyi nos dijo que somos antenas que recibimos y que emitimos energía, que tenemos un campo de energía que funciona como un patrón, que es el que dirige todas las células que forman nuestro organismo, el que dirige, el que ordena. No sé si en algún momento os habéis preguntado, por ejemplo, qué es lo que ocurre en un embrión cuando se está desarrollando, cuando todavía es un cigoto formado por células madre que tienen todas el mismo ADN. ¿Cómo ocurre que una célula termina diferenciándose en una célula del corazón y otra en una célula del cerebro cuando tienen todas exactamente el mismo ADN? Bueno, pues es precisamente el campo energético el que dirige ese crecimiento y esa evolución. Herbert Frohlich nos contaba, por ejemplo, que cada partícula, cada célula, cada órgano, cada tejido tiene su propia frecuencia de vibración y que funciona un poco como en una orquesta, como los diferentes instrumentos, ¿no? Cada instrumento tiene su partitura y al final suenan todos en una melodía común. Bueno, pues con las frecuencias de vibración ocurre igual. Cada elemento tiene su frecuencia, pero luego son todos armónicos de una frecuencia común. Y de hecho, cuando se pierde esta coherencia, cuando hay uno de esos instrumentos que desafina, es cuando enfermamos. Bueno, por supuesto, un campo energético que está alterado va a repercutir directamente sobre nuestra fisiología. Un hígado al que no le está llegando la suficiente energía, o al revés, o al que le está llegando más energía de lo normal y tiende a estancarse, no va a poder realizar sus funciones. De hecho, bueno, muchas veces también cuando se dice lo de que el paciente no responde al tratamiento, no se trata de un problema de que el tratamiento no funcione, de que no se le estén dando los fármacos adecuados. Se trata de un problema de falta de energía. Si la célula no tiene la energía que necesita, no puede asimilar eso que le estamos suministrando. Bueno, esto casi os lo pongo de forma anecdótica, es el campo magnético del corazón. Me parece curioso porque, bueno, en Occidente sobre todo, que se le ha dado tanta importancia al cerebro, ¿no?, que se le considera el órgano que nos ha permitido evolucionar y que nos ha permitido diferenciarnos del resto de las especies, pues sin embargo el campo magnético del corazón es 5000 veces más intenso que el del cerebro. De hecho, el corazón tiene su propio sistema nervioso formado por más de 40.000 neuronas y el corazón tiene la capacidad de percibir, de aprender y de recordar. Y de hecho, bueno, hay un flujo de información entre el corazón y el cerebro, pero es más la información que va desde el corazón al cerebro que a la inversa. Incluso, bueno, el ritmo cardíaco, las variaciones del ritmo cardíaco también son información que está llegando de manera constante a todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Bueno, este campo de energía puede estar alterado por muchos factores, unos externos, otros internos,
pero sobre todo lo que más le va a afectar son nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones. Aquí me centro en las emociones, precisamente, porque son clave en dos aspectos. Uno, son la transición entre la parte mental y la parte física, es decir, entre lo inmaterial y lo material. Bueno, aquí debemos agradecérselo al trabajo de Candace Pert, una neurocientífica americana, que hacia los años 70 descubrió que aquello que conocíamos como los neuropéptidos, bueno, unas moléculas formadas por aminoácidos que en ese momento se pensaba que se producían solo en el cerebro, ella descubrió, por un lado, que se correspondían con las emociones, que cada vez que se producía una emoción, automáticamente aparecía un péptido o una combinación de péptidos, y que no solo se producían en el cerebro, se producían en todo el sistema nervioso, incluso en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico, en el sistema endocrino y en el sistema gastrointestinal, lo cual quiere decir que al final nuestro cuerpo es una red de diferentes sistemas que están todos perfectamente comunicados y perfectamente coordinados, y esa comunicación que va entre unos y otros son las emociones, o su traducción fisiológica, que son los péptidos. Otro aspecto muy importante de las emociones es que funcionan como una bisagra entre el exterior y el interior. Aquí os he puesto a Bruce Lipton, un biólogo celular que hace diversos estudios sobre la célula, entendiendo que que todo eso que descubre de la célula es aplicable al ser humano. Al fin y al cabo somos 50 trillones de células. Bueno, Bruce Lipton hace dos experimentos. Él partía del dogma central según el cual nuestra biología, nuestra vida, venía determinada por el ADN, en función de la herencia que te tocase. Bruce Lipton lo que hace es coger una célula y quitar el núcleo, que es donde está el ADN, el supuesto cerebro de la célula. Y para su sorpresa se encuentra con que la célula sigue viviendo pues aproximadamente 4 o 5 semanas. Pierde la capacidad de generar nuevas proteínas al no estar el ADN, pero mientras dura y aguantan las proteínas que tienen en ese momento, la célula sigue viva. El siguiente paso es que le quita la membrana, y sin embargo en el momento que le quita la membrana, la célula muere inmediatamente. Pues bueno, si pudiéramos comparar la célula con un ordenador, la historia sería que ese núcleo con el ADN equivaldría al disco duro. Es donde se almacena toda la información. Mientras que la membrana, que está llena de receptores, que está captando todo lo que ocurre en su entorno y está reaccionando en función a eso que ocurre en su entorno, sería el procesador. De hecho, bueno, un ejemplo podría ser... imaginaros, el ADN sería un libro de recetas, por ejemplo, y en función del entorno, de la estación en la que estamos en cada momento, se diseña un menú de primavera, de otoño, de invierno, cogiendo ciertas recetas del libro, ¿vale? Otro experimento que hace es que a partir de una célula madre la divide, saca 3 células madre, las 3 con el mismo ADN, y a cada una de ellas la pone en una placa de Petri, una junto a células hepáticas, otra junto a células óseas y otra junto a células del músculo, por ejemplo. Y se encuentra con que al cabo de un tiempo la primera célula se ha convertido en una célula hepática, la segunda en una célula ósea y la tercera en una célula del músculo. ¿Cómo puede ser esto? Si tenían todas exactamente el mismo ADN. Bueno, pues ahí es cuando verifica que no solo es el ADN, que es también el entorno el que está no cambiando la información del ADN,
pero sí está modulando los genes, en el sentido de todo lo que ocurre en el entorno, que puede ser la alimentación o puede ser también cómo interpretamos ese entorno, o sea, las emociones, tienen la capacidad de activar o desactivar genes. Y bueno, de hecho, esto es lo que estudia la epigenética. Y de hecho, bueno, en el tratamiento emocional de la enfermedad hay una parte que a mí personalmente me apasiona, que es el transgeneracional, ¿no? Que al final lo ha corroborado la epigenética, el cómo mi biología puede haber sido condicionada por la alimentación de mi abuela o por las circunstancias que vivió mi abuela en el momento que quedó embarazada, por ejemplo, ¿no? De hecho, esto es una noticia real aparecida en La Vanguardia de diciembre del 2016. Esto es un ejemplo de epigenética. Esto, por supuesto, no ocurre de un día para otro, ocurre a lo largo de varias generaciones, pero bueno, pues imagino que pudo ser como en un momento dado un elefante presencia una cacería en la que pierde a un compañero de manada, lo cual a él a lo mejor visiblemente no le afecta emocionalmente, y esa emoción puede modular alguno de sus genes. A lo mejor su hijo no, pero a lo mejor 3 o 4 generaciones más adelante ese gen que ha sido desactivado coincide con otro gen desactivado y empiezan a aparecer las primeras criaturas que no tienen colmillos. De hecho, bueno, hay un estudio científico de la Universidad de Tokushima, que es la segunda universidad más antigua de Japón, que dice que la angustia psicológica crónica puede modular hasta 24 genes del sistema inmunitario. Sabemos también que las células del cáncer se multiplican por 3 cuando hay sentimientos de ansiedad o desesperanza, y que las emociones que se evitan o se reprimen quiebran nuestro equilibrio, lo cual al final termina repercutiendo sobre nuestra salud. En definitiva, no se trata tampoco de que las emociones sean buenas o malas. Las emociones son parte de la vida. Lo que ocurre es que hay que saber gestionarlas, hay que saber aceptarlas, ponerles el nombre y expresarlas y permitir que fluyan. Bueno, esta es una imagen que seguramente muchos de vosotros habéis visto ya. Es un iceberg que se compara con el funcionamiento de nuestra mente. Entonces, la parte más pequeñita que sobresale, la parte visible, sería nuestra mente consciente. Son datos de Bruce Lipton, sería un 5%, mientras que el restante 95-97 sería nuestra mente subconsciente. Como veis, estamos dominados por nuestra mente subconsciente, mucho más de lo que pensamos. Esta mente funciona como un piloto automático que se pone en funcionamiento pues cada vez que bajamos la guardia, y de hecho esto ocurre de forma cotidiana, y hay rutinas incluso pues en un momento dado como conducir que casi ocurren de forma subconsciente. Incluso bueno, no sé si os ha pasado alguna vez, pero cuando cogéis el coche para ir a algún sitio y estáis dándole vueltas a algo que os ha pasado y de repente llegáis a vuestro destino y no sabéis muy bien ni por dónde ha pasado, ni por dónde habéis pasado. Bueno, pues es el subconsciente el que os ha llevado. Bueno, funciona pues casi como si tuviera un software preinstalado, un software que además termina más o menos la instalación hacia los 6 años, porque hasta esa edad el cerebro del niño está funcionando en ondas Z, lo cual quiere decir que es casi un estado hipnótico en el que todo lo que le digas
prácticamente se le queda grabado, con lo cual es una tremenda responsabilidad para los padres, claro. Y este subconsciente, pues bueno, va a condicionar mucho creencias, comportamientos, actitudes, prácticamente de todo su futuro, ¿no? Bueno, esta imagen no sé si lo veréis todos, porque depende, bueno, del tamaño y de dónde estéis posicionados, pero es posible que si lo miráis fijamente, en algún momento notéis que algunas de las ruedas giran. Bueno, pues es una imagen fija, ¿vale? No es un movimiento real, es un efecto óptico. A ver, a ver si lo consigo. ¿Habéis leído algo? ¿Good? ¿Good? ¿No ha habido nadie que haya leído otra cosa? A ver, la vuelvo a poner. ¿No? ¿Nadie lee otra cosa? ¿No? Vale. Vale. Depende de dónde pongáis el foco, en lo blanco o en lo negro, pues ya veis que podéis ver cosas prácticamente opuestas, contrarias. Bueno, esto es un poco derivada de la anterior, ¿no? Es una misma realidad, entonces según donde os posicionéis y el color del foco que elijáis, podéis ver un círculo amarillo o un cuadrado azul. Y parte todo de la misma realidad. Bueno, aquí más o menos estamos todos de acuerdo en lo que se ve, ¿no? Pero seguro que si os pregunto qué os transmite esta imagen, las opiniones ya pueden ser muy diferentes. Habrá quien le transmita calma o al revés, desasosiego o impotencia, me han dicho a veces. Bueno, con esto quería llegar al tema de las creencias. Bueno, cuando hablo de las creencias, por supuesto, no hablo de creencias religiosas, hablo de creencias en el más amplio sentido de palabra, creencias sobre lo que somos, sobre nuestras posibilidades, sobre nuestro rol en la vida. Son todas aquellas ideas que tomamos como certezas absolutas, que ni siquiera se nos ocurre cuestionarnos, ¿vale? No son ni buenas ni malas, pero son necesarias, porque son las que nos dan estructura, son nuestro chasis. Y la cuestión es que unas veces pueden ser muy potenciadoras, pero otras veces, sin embargo, pueden ser muy limitantes. Y bueno, lo acabamos de ver. Tenemos una idea de la realidad, pero es una interpretación. El mapa no es el territorio. De hecho, acabamos de ver que nuestros órganos de percepción, que es con lo que percibimos esa realidad, nos engañan. E incluso que de una misma realidad podemos sacar conclusiones totalmente opuestas. Entonces, depende de dónde estemos enfocados. ¿Estamos enfocados en el agradecimiento o estamos enfocados en la queja? Y cuando hablo de realidad, estoy hablando de las circunstancias que está viviendo cada uno, ¿no? Bueno, las creencias pueden actuar como filtro, efectivamente, o pueden actuar también generando comportamientos, ¿no? Al final, muchas veces también se convierten en profecías autocumplidas. Y el desafío de las creencias mayor es que, sobre todo, las más poderosas son inconscientes, ¿vale? Y modifican nuestra biología, por supuesto. Todos habéis oído hablar del efecto placebo o lo contrario, del efecto nocebo, ¿no? Hasta qué punto, cuando creemos que
un fármaco, bueno, se utiliza especialmente en farmacia, que nos están dando funciona, nuestro cerebro es capaz de ponerse a producir todas aquellas sustancias que necesitamos para curarnos. Incluso, bueno, el efecto placebo se ha comprobado hasta con cirugías. Hay por ahí además está publicado en una revista científica, incluso se hizo un documental, ¿no? Se hizo un experimento respecto a una cirugía de rodilla. Se separaron 3 grupos diferentes. A un grupo se les hizo la cirugía, de verdad. A otro grupo se les hizo simplemente una limpieza de la articulación, y al tercer grupo se les abrió, se les hizo la incisión, se hizo el paripé y se volvió a cerrar. Y curiosamente, bueno, los cuidados operatorios fueron los mismos para los 3 grupos, y al cabo del tiempo, sorprendentemente, se encuentran con que los resultados son prácticamente los mismos. Incluso creo que en el documental aparecía un señor que había pertenecido al grupo del placebo, que contaba cómo había llegado a la operación andando con muletas y en ese momento estaba jugando al baloncesto con sus nietos. Y el efecto nocebo, lo mismo. Leí hace poco un caso de un empleado de las líneas ferroviarias, creo que fue en Inglaterra, que en un momento dado se quedó encerrado en un vagón refrigerador y no le encontraron hasta el día siguiente. Pues bueno, había fallecido con todos los signos de congelación. El refrigerador estaba estropeado. Así es. Así de poderosas son las creencias. Bueno, pues vista la incidencia de creencias, de emociones, de energía sobre nuestra fisiología, visto como todo está conectado con todo, tal vez nos sea más fácil entender otros puntos de vista sobre la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos del doctor Hammer, que lejos de entender la enfermedad como una desgracia, como un enemigo al que combatir, como algo fortuito, nos está hablando de que la enfermedad es una respuesta, con sentido biológico además, a un conflicto emocional, con unas determinadas características. O sea, está dejando entrever incluso que hay una intención positiva, ¿no? Hay otra frase de Carl Gustav Jung, el discípulo de Freud, que dice que el síntoma o la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. Bueno, al final la fisiología, la materia, lo hemos visto, es consecuencia de la energía. Acordaros de las limaduras, acordaros de esos péptidos que venían de las emociones, acordaros del efecto placebo. La materia, lo físico, no es más que una consecuencia. El cuerpo está poniendo de manifiesto algo que está ocurriendo, algún desorden que está ocurriendo a nivel de emociones, de creencias o de energía. Está dando visibilidad, de alguna forma, a esos factores que eran invisibles. De lo cual se puede deducir que la enfermedad a lo mejor tiene un propósito. A lo mejor tiene un mensaje, a lo mejor nos está invitando a hacer un cambio, ¿no? Al final, casi el cuerpo, de alguna forma, es como una interfaz, ¿no? Como el cuadro de mandos del coche, que cuando se enciende el pilotito del aceite que se está quedando bajo, vamos y cambiamos el aceite. No se nos ocurre dar un martillazo al pilotito o poner un esparadrapo para que deje de estar encendido. Bueno, pues con el cuerpo es igual. Se trata al final de entender la enfermedad, de descifrar ese mensaje, ¿no? Y la clave a lo mejor está en algo tan sencillo como, en vez de preguntarse el por qué me pasa esto, el qué he hecho yo para merecer esto, salir un poco de ese rol de víctima y preguntarse para qué. Y adoptar el rol de aprendiz, ¿no? Tal vez nos ayude a tener además una actitud más positiva
y más constructiva para afrontar la recuperación. Bueno, esta es una muestra de la tecnología GDV. Es un dispositivo que sirve para medir el campo electromagnético que todos emitimos. Es un dispositivo de medición, de evaluación, no es de tratamiento. Y da un montón de información, pues aparte de la energía que tenemos, nuestro grado de estrés, cómo están nuestras reservas, nuestra simetría. Pero para mí, sobre todo, tiene dos puntos muy interesantes. Uno es que, muchas veces vamos tan acelerados, estamos tan pendientes de todo lo que ocurre en nuestro entorno que estamos desconectados de nosotros mismos. Entonces, muchas veces no sabemos ni lo que sentimos. Y en ese sentido, la GDV me permite que la persona se siente y que la persona reflexione, visualice y tome conciencia de lo que está sintiendo y de cómo le están afectando las cosas que están ocurriendo a su alrededor. Bueno, parece algo obvio, pero es que muchas veces no lo hacemos. Y te permite, una vez que has tomado conciencia de cómo tú estás y de lo que tú estás sintiendo, actuar, pasar a la acción. El poner un límite, el tratar de cambiar una situación o el cambiar de percepción también en un momento dado. Y otro punto muy interesante, no es una herramienta de diagnóstico médico, pero sí me permite ver ese punto intermedio. La energía es un puente entre las emociones y la fisiología. Me permite ver el cómo determinada emoción me está afectando y si estoy cerca o no, o a lo mejor ya ha empezado a somatizarse. De hecho, yo he tenido algún caso de una persona que vino a hacerse la prueba por curiosidad, le salió un nivel de energía un poquito más alto de lo normal, en la energía más no es mejor. Y pues viendo los valores órgano por órgano, sí salía las tiroides un poquito más elevadas de lo normal. Y al cabo de un mes esta persona me llamó, se había hecho un reconocimiento médico y efectivamente me verificó que la tiroides la tenía un poco alterada. No lo bastante como para necesitar un tratamiento, o sea que también fue una suerte el haberlo encontrado a tiempo, pero le dijeron que se tenía que hacer revisiones cada 3 o cada 6 meses, ¿no? Pues os lo comentaba antes, al campo de energía le pueden afectar diferentes factores, a veces factores externos, como pueden ser otros campos de energía. En este caso, es el campo energético de un niño, porque lo que se ha medido, hay dos mediciones, una antes y otra después. En la medición de después, ese niño ha pasado 1 hora jugando con un videojuego, con un aparato de estos electrónicos. El campo de los niños ya de por sí es un campo bastante roto, bastante abierto, tiene mucho que ver también, está muy relacionado con el campo energético de los padres, pero son campos muy variables, ¿no? Y lo veis el primero, pero fijaros el segundo cómo está. Si el primero ya estaba un poco roto, el segundo tiene verdaderos agujeros. Pero al final lo que más afecta a nuestro campo electromagnético, lo hemos dicho, son nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones. A las 7 de la tarde y en la sala de conferencias, una conferencia sobre ozonoterapia y leche de yegua, regeneración omega 3, a cargo de Alicia Pardo, de la empresa Ecolactis. 7 de la tarde, sala de conferencias. Vale, en este caso
hay también dos mediciones diferentes. En esta segunda se ha utilizado un filtro que quita toda la parte emocional. A la misma hora, 7 de la tarde, y entre las actividades en el domo, taller de cocina en crudo con degustación a cargo de Pepe y Susana, de la empresa Con Vida y Conciencia. 7 de la tarde en el domo. Bueno, no insisto en esto porque ya lo hemos dicho varias veces. Este sería un ejemplo de un antes y un después, de una terapia, de una sesión. Bueno, creo que, por supuesto, la segunda medición no es tampoco un ejemplo de un campo armónico, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero creo que la diferencia de uno a otro es bastante evidente, ¿no? Y este es un poco un resumen de la información que ofrece esta tecnología, que bueno, básicamente me parece muy interesante el que ofrezca perspectivas muy diferentes, ¿no? Incluso desde filosofías muy diferentes, desde la parte más occidental que va desglosando órgano por órgano, sistema por sistema, a la parte de la medicina tradicional china con los meridianos o la medicina ayurvédica con los chakras. Bueno, al final son informaciones que se van solapando también, se van complementando hasta un punto de común, ¿no? Van confluyendo a un punto común, lo cual me parece muy interesante. Y bueno, esta es otra tecnología con la que también trabajo habitualmente. Es un dispositivo que emite infrarrojos lejanos. Sí, este sí es un dispositivo de tratamiento y emite una franja muy estrechita, pero que tiene efectos terapéuticos muy importantes. Se descubrió por la NASA en los años 60 y bueno, es una tecnología creada por una doctora japonesa que lo fusionó con el concepto de moxibustión y básicamente actúa a nivel sistémico. Entonces lo que hace, en vez de centrarse en un síntoma, lo que está haciendo es reforzar los cimientos de nuestra salud, quiero decir, el sistema inmunológico, refuerzo del sistema inmunológico, activación de la circulación sanguínea, activación de la circulación linfática, equilibrio del sistema nervioso, con lo cual al final es aplicable a muchas patologías. Bueno, pues finalmente asumamos la responsabilidad de nuestra propia salud, es mucho lo que podemos hacer por ella, no solo con la alimentación, sino hay otra alimentación muy importante que es la alimentación del alma. Entonces, observemos nuestros pensamientos, la calidad de los mismos, la frecuencia con que se dan, observemos también nuestro diálogo interno, lo que nos decimos, cómo nos tratamos, aprendamos a gestionar nuestras emociones. Y finalmente, leeros un pequeño párrafo, si me permitís. Bueno, está sacado de un libro de un oncólogo, Christian Bucaram, y dice así: la vida no es más que el proceso que permite darse a luz a uno mismo. La oruga solo puede convertirse en mariposa si se pliega sobre sí misma y se desintegra en su capullo. Como ella, tenemos el potencial de transformarnos en mariposas y echarnos a volar en el viento de la vida. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda. No te oigo. Sí, es un dispositivo pequeñito que lo que hace es emitir un campo electromagnético de voltaje superior al nuestro que estimula nuestro campo, nuestro propio campo electromagnético. Entonces las mediciones se hacen a partir de los dedos, entendiendo que los dedos es un punto reflejo, igual que la planta de los pies, igual que la oreja, etcétera, etcétera, en el que cada sector corresponde a un órgano. Entonces, a partir de ahí, reconstruye todo el campo electromagnético. Y a partir de ahí entra la capacidad de ella. Yo es que yo me lo he
problema con tu padre, ¿sabes? O sea, es algo que ella tiene una capacidad y un don. No le he pagado, ¿eh? No, es una espantosa. No me tontería. No, yo me lo he hecho y de verdad que merece la pena porque es algo que desconocemos por completo. Y me puede ayudar a cosas porque tienes alguien que no las sabe. Merece la pena. Bueno, hay muchas teorías, además, que relacionan órgano con una emoción, con un tipo de conflicto. Entonces, sí, claro, hay un trabajo también de interpretación. Uh-huh. Es que no oigo nada desde. Me gustaría saber, de manera somera, has explicado lo del consciente y subconsciente, si también hay un inconsciente que es distinto a ese subconsciente. Sí, me están preguntando por el subconsciente. Si entiendo que si hay un subconsciente que es diferente al que yo he contado. Bueno, sí, claro. Jung, de hecho, habla de un subconsciente colectivo. Somos portadores no solo de todo lo que nos ha ocurrido en nuestra vida, sino que llevamos una memoria de nuestra familia, del clan familiar, de nuestra cultura. De hecho, Jung trabajó mucho con el tema de ay, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo. Arquetipos, ¿no? Cómo éramos capaces de reconocer arquetipos cuando, bueno, personas de diferentes culturas. Bueno, incluso yo creo que hay hasta un subconsciente colectivo de la especie humana, ¿no? Se hablaba también de la capacidad para sujetar en forma de pinza, todo eso. Sí, no sé si te estoy respondiendo a lo que me preguntabas. Vale. ¿Tú quieres preguntar algo más? ¿No? Sí. Bueno. Bueno, pues nada. Gracias.